Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Aleluya. Vamos a leer ese verso, amén, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor, aleluya. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén y amén. Vamos a orar al Señor para que Dios nos hable a través de su palabra. Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición que nos permite de estar en este lugar, de adorar, de glorificar, de exaltar tu nombre. Te hemos adorado, te hemos exaltado, te hemos glorificado, Señor. Te hemos dado la gloria, la honra, la alabanza. Te hemos dado el reconocimiento y la adoración. En esta hora, Padre, te ruego nos hable a través de su palabra, nos ministre a través de su palabra. Señor, que tu palabra fluya en mis labios, que tu palabra corra como un río. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, reprende la obra del diablo, toda obra de las tinieblas, toda obra de los demonios, echado fuera ahora por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano, usted que está aquí, gloria al Señor. Bendito sea Dios. En esta hora quiero enseñar la palabra del Señor bajo el tema tiempos peligrosos. Ese es el tema, tiempos peligrosos. El apóstol Pablo hace una advertencia a Timoteo de la condición tan compleja que se va a estar viviendo para estos últimos tiempos. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo, y no únicamente a Timoteo, sino a toda la iglesia, cómo iban a estar estos tiempos, los tiempos del fin. La palabra peligrosos proviene de la raíz chelepos, que significa ásperos. O sea que la Biblia dice que en los últimos tiempos van a ver, el tiempo va a estar áspero, tiempos salvajes, tiempos difíciles, tiempos dolorosos, tiempos fieros y dañinos y duros de tratar. Esos son los tiempos en los cuales estamos viviendo. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos duros de tratar. Y esta palabra describe, esta palabra peligrosos, describe una sociedad desprovista de virtud, de buena conducta. Por eso en estos tiempos estamos viviendo en tiempos en que la sociedad, aleluya, está desprovista de una buena conducta. Los hombres no les importa ahora la buena conducta. Ahora quieren vivir como ellos quieren andar como ellos quieren. Y es más, mucha gente estando dentro de la iglesia quieren también aplicar la anarquía, quieren hacer lo que ellos quieren vivir como en el tiempo de los jueces, que la Biblia dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esos tiempos estamos viviendo hoy, y hoy lo estamos viviendo en su máxima expresión, porque cada vez que los días van transcurriendo, los tiempos se ponen mucho más difíciles y mucho más peligrosos. Hoy vivimos una generación en anarquía, pero abundante también en vicios. Existen distintas clases de vicios.
Hoy hay personas que han perdido el dinero, todo en lo que tienen, en las máquinas, en el juego de azar. Hoy hay personas que están atadas por los vicios de la droga. La drogadicción los tiene atados, los tiene poseídos. Y hay cantidad de drogas que el diablo se ha inventado. Y las personas que están atadas por esas drogas no les importan los efectos secundarios, no les importa el daño que les pueda ocasionar, sino que ellos lo que quieren es consumir y consumir y consumir. En un video del hermano Eugenio que habla de la juventud moderna, y en una de esa predicación también habla sobre las drogas, y una droga que le llaman carnívora, creo que se llama, y esa droga, hermano, va carcomiendo la piel literalmente de las personas. Le hace una llaga impresionante y la persona, hermano, la piel se le va, la piel, no únicamente la piel, sino la carne también. Y hay momentos que la persona es tan terrible la herida que se ve hasta el hueso, se mira. Y aunque la persona está herida, quiere seguir consumiendo, porque hoy vivimos una sociedad atada por el vicio y el diablo ata a la persona y el único que lo puede hacer libre es el Señor. En 2 de Timoteo 3:1 podemos ver el carácter del hombre para los últimos tiempos. La Biblia dice en el versículo, no 1, en el versículo 2, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este es el carácter de los hombres en los últimos tiempos, en los tiempos peligrosos. Y me llamó la atención ahí leyendo la nueva versión, no, la versión de la palabra del Señor del lenguaje actual. Y dice, en ese lenguaje, en el lenguaje actual dice: habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Eso estamos viviendo ahora. Personas que son egocéntricas, personas que lo único que les interesa es su bienestar. No importa maltratar a los demás, no importa destruir a los demás. Personas que no les importa quitarle la vida a una familia entera por su bienestar, por su beneficio. Hombres amadores de sí mismos, que lo único que se aman es a ellos y no aman a más nadie. El amor hacia los demás está extinguido. Solamente ellos se aman a ellos mismos y no les importa cómo vivan las demás personas. Y por eso el rumor que anda, hermanos, de que este virus que vivimos hoy, que fue algo provocado porque los millonarios, multimillonarios del mundo, los que creen que son los dueños del mundo, ellos quieren reducir la población mundial. Y eso, hay un comentario, pero puede ser verdad, porque hoy los hombres y malos hombres que tienen dinero, que son ávaros, que les gusta solamente tener para ellos, pues entonces no les interesa hacer lo que puedan hacer, no les interesa dañar lo que puedan dañar, lo que ellos quieren es lo de ellos. Y eso lo estamos viviendo. Mire cuántos, ya creo que van millones de muertos por el virus que
que no se sabe de dónde salió. Dicen, bueno, allá en China y aleluya. Pero ¿dónde salió? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo puso ahí en esa plaza ahí de mercado? Bendito sea el nombre del Señor. Amadores de sí mismos. Aleluya. También habrá gente orgullosa que se creerán más importante que los demás. Estoy leyendo el lenguaje actual del capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 2 al 5. Habrá gente orgullosa que se creerán más importante que los demás. No respetarán a Dios, no obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Hoy vivimos una generación que no respeta al papá y a la mamá. No lo respetan, ¿sí o no, hermano? No respetan al papá y a la mamá. No respetan a nadie. Se les mete el diablo, hermano. Algunos hasta le golpean al papá y a la mamá. Y en estos días que miraba a una hermana que ella le decía algo y el muchacho le levantaba la mano y así. Como, ¿cuántos años tiene, hermana? Como 5 años. El muchacho que le levantó la mano a la mamá. Y le levantaba la mano así. Y le dijimos, hermana, ponga cuidado porque levanta la mano ahorita que está pequeño, cuando esté más grande, si usted no lo arregla ahora, no lo corrige ahora, cuando esté más grande, le va a golpear, le va a pegar. Porque es así, porque si usted ve que su hijo le levanta la mano y usted se ríe, ay, este juguetón, mi hijo es juguetón. Cuando esté más grande, no va a ser juguetón, va a ser pegón. La va a golpear, le va a hinchar el ojo. Y entonces como usted no lo corrigió desde pequeño, pues entonces usted va a tener un problema. A como le levante la mano, ¡pau! Y como dijo doña Ruby, le quiebro la pierna y lo llevo al hospital. Ah, me está mirando. Gloria a Dios. Le quiebro la pierna y lo llevo al hospital. O le quiebro la mano y lo llevo al hospital. Porque un hijo que le levante la mano al papá o a la mamá, no se puede permitir eso. Eso no se puede permitir. Usted no se le puede reír. Que usted piensa que es un juego. No es juego. Usted tiene que enseñarle de pequeño que al papá y a la mamá y a los adultos no se le levanta la mano. Que tiene que ser respetuoso ante el papá, ante la mamá y ante cualquier persona. Tiene que respetar. Pero si él desde pequeño empieza a levantar mano y a pegar, usted no se lo va a soportar cuando esté más grande. Una generación irrespetuosa que no respeta al padre ni a la madre. Aleluya. Serán crueles, violentos. Estamos viviendo una generación donde el hombre es violento. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Hoy vivimos una generación de odio, con odio en sus corazones. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Que no quieren oír la palabra, que no quieren consagrarse a Dios, que no quieren buscar a Dios, que quieren tener una religión, pero no quieren vivir la palabra, que odian las cosas buenas, que rechazan lo bueno, que rechazan lo de Dios y agarran lo del diablo. Estamos viviendo ese tiempo. No se podrá confiar en estos orgullosos, dice esta traducción de la Biblia actual, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Ese es el carácter del hombre en estos últimos tiempos. Pero también en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice la Biblia, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, mire cuál va a ser la condición. Los tiempos, estamos hablando de los tiempos peligrosos, los últimos tiempos. Dice la Biblia que en estos últimos tiempos, alabado sea el Señor, dice la palabra del Señor, algunos apostatarán de la fe. O sea que algunos se van a olvidar de la fe genuina, verdadera. Van a alterar la sana doctrina, la santidad. Y van a escuchar espíritus engañadores. Y va a haber doctrina de demonios. Eso es para hoy. Y eso no únicamente está aquí en la teoría, eso está en la vivencia de hoy, la realidad de hoy. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios, hombres apóstatas, que lo único que le interesa es el dinero, que lo único que le interesa es las posesiones, que piensan que nunca se van a morir y que nunca le van a dar cuenta a Dios. Estamos viviendo estos tiempos por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Van a enseñar: no te cases. Le dicen a los sacerdotes católicos: no te cases para que seas más santo. O le dicen a los que están en fornicación: no te cases porque tú ya estás casado. Ya llevas 5 años, 10 años fornicando, ya la fornicación te casó. No te cases más. Y eso es prohibir casarse. Le prohíben a la gente que se case. Le cierran las puertas del cielo porque no les enseñan la palabra. Porque la Biblia dice, aleluya, que la Biblia habla de casarse. La Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. Y que a los que están en fornicación, que ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Que si tú estás en fornicación, tienes que huir de la fornicación. Y si tú tienes mujer o marido, ¿cómo es que tú huyes de la fornicación? Casándote. Y si eres soltero y te gusta estar por ahí con una y con otra, ¿cómo tú huyes de la fornicación? Consagrándote a Dios y esperando en Dios hasta que te cases, para que tengas tu esposa y ya no forniques. Prohibirán casarse estos mentirosos, hijos del diablo. Y eso lo estamos viviendo hoy. Que mucha gente está prohibiendo casarse. Dice: ya no te cases. Y otros están recasando, divorciando. Cuando la Biblia dice en 1 Corintios, si no estoy mal, el capítulo 7, creo que es el versículo 10, bueno, usted lo puede encontrar ahí. La Biblia dice que la mujer no se debe separar del marido y que si se separa, que se quede sin casar. Ya eso es lógico y claro. Y la Biblia también dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, porque si en vida el marido o la mujer se mete con otra persona, dice la Biblia, ese hombre o esa mujer adultera. Y el que se acuesta con ese hombre, esa mujer, adultera también. Y también dice la Biblia que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El matrimonio es indisoluble. No se puede diluir. Así como usted no puede renunciar al parentesco con su hijo, porque su hijo puede ser alguien malo y degenerado. Y usted dice: yo no quiero a este hijo, voy a divorciarme con mi hijo, ya no va a ser mi hijo. Y usted va al juzgado y dice: divórcieme con mi hijo. Aunque a usted le hagan un papeleo, que eso no existe, creo, no existe. Pero digamos que existiera, a usted le hagan un papeleo y usted dice que ya no quiere ser más padre de su hijo, aunque usted le hagan el papeleo, el ADN que usted tiene
sigue siendo el mismo. Y usted sigue siendo el papá de ese hijo que usted no quiere. Aunque en un papel le digan que usted ya no es más. Aunque usted en un papel le digan no es más su hijo, pues lógicamente usted va a seguir siendo el papá de ese muchacho o de esa muchacha. Así también es el matrimonio, porque el matrimonio es mucho más que el parentesco de padre e hijo, de hijo y padre. Es mucho más. Cuando su esposo tiene mucha más, tiene mucha más unión con usted. Su hijo usted lo quiere mucho y que mi hijito y que yo te quiero y que yo te amo. Y su mamá, usted fue criado por su mamá y su mamá lo amaba y ya usted está volando. ¿A dónde está usted? En Satinga. O está yo no sé por dónde. Yo estoy acá y ahora estoy con mi esposa. Y con ella vivo hasta que la muerte nos separe. Y su hijo ahorita está ahí pequeño, los hermanos que tienen hijos pequeños, y ya en un momento dado se van. Esos se van a ir. Porque eso es lo normal. Esa es la ley de la vida. Amén. Esa es la ley de la vida. El hombre nace, crece y tiene que reproducirse. Y para reproducirse se tiene que ir, aunque hay muchos que se reproducen estando en la casa. Pero lo normal es que se vaya a su casa. Por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Usted con su hijo no es una sola carne, pero con su marido sí. Y con su esposo sí. Con su esposa, con su esposo y su esposa. Son una sola carne. Los hijos se van y su esposa y su esposo quedan. Los hijos ya de pronto ya ni se acuerdan de usted. Por ahí lo llaman cada cuánto. Por ahí se acuerdan de usted los hijos. Esa es la ley de la vida. Pero ¿quién es el que va a estar ahí con usted? Lidiando. El esposo, la esposa. ¿Quién es que va a estar ahí cuando usted le dé un dolor? El esposo, la esposa. ¿Quién es que le va a llevar al hospital? El esposo, la esposa. ¿Quién va a estar ahí? El esposo, la esposa. Los hijos se van. Entonces el matrimonio no se puede diluir. No hay divorcio ante la presencia de Dios. La única forma es que usted se muera y el otro queda libre. Que su compañero se muera y queda libre. Usted, para volverse a casar con quien usted quiera. Pero mientras el hombre y la mujer estén unidos en matrimonio, nadie se puede volver a casar dos veces. Si el esposo o la esposa está vivo, nadie se puede volver a casar. Pero los hijos del diablo de hoy dicen que sí, que usted se puede volver a casar. Dicen, sí, usted se puede volver a casar porque eso fue allá en el tiempo de que usted era inconverso. Y la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es y que las cosas viejas cambiaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el hermano que no conoce la Biblia lo enredan y lo envuelven y dicen, ay sí, ay verdad, yo no sabía. Por eso hay que leer la Biblia y hay que estudiar la palabra de Dios. Porque sacan ese versículo del contexto. No está hablando de la parte matrimonial, porque el matrimonio es un compromiso delante de Dios. Y ese compromiso no es alterado con el nuevo nacimiento. Lo que es alterado con el nuevo nacimiento es todo lo que es pecaminoso, malo, impío, sucio. Eso sí es alterado, es limpiado. Y el hombre cambia su vana manera de vivir. A eso se refiere. Creo que es 2 Corintios 5, 17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, estamos mirando el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Amén. Y también esto no únicamente van a enseñar que no se casen, sino que también dice, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. O sea que en estos últimos tiempos también habrá una falsa doctrina diciendo no coman estos alimentos porque si ustedes comen estos alimentos, ustedes son inmundos.
y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Es terrible que una persona que haya conocido la verdad, ahora él crea que está en pecado porque come X o Y alimento. Y no es así. Porque todo lo que Dios creó es bueno, dice la Biblia. Y nada es de desecharse. Nada, ni las lombrices, ni las cucarachas, ni las culebras, nada es de desecharse. ¿Sí o no, hermana Elena? Amén. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso el que va a comer tiene que orar. A veces hay gente que no oran por los alimentos. Y a veces uno, hermano, en su afán se va olvidando y se mete la cuchara y... Padre, glorifícate, Padre. Con la cucharada de comida en la boca ya. No hay que orar, Padre, en el nombre de Jesús, bendice. Señor, santifique estos alimentos, Padre. Que estos alimentos sean de bendición para mi organismo, que no me hagan daño, Padre. En el nombre de Jesús. Y usted ora por esos alimentos y usted se los come. Y esos alimentos no le hacen daño. Y esos alimentos no le hacen daño a su cuerpo. Bueno, algunos alimentos. Y otros, y otra cosa que esos alimentos, no, ninguna clase de alimento le va a hacer daño a su alma, a la comunión con Dios. Ya usted sabe que lo único que Dios prohíbe en la Biblia es la sangre. Que no se puede comer la sangre. Pero y la sangre y el ahogado, animal ahogado. Pero hay hermanos que les gusta comer los animales ahogados, porque ellos no quieren desperdiciarse. Le hago un pollo y dicen, no, yo no puedo desperdiciar este pollo. Este pollo está muy gordo, tiene muchas presas. Y se come el pollo muerto, ahí usted pecó. Ahí usted desagradó a Dios. Entonces usted no puede por un pollo perder la comunión con Dios. Si un pollo se le muere, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Si no quiere que se pierda, regáleselo a un vecino, esos borrachos, esos que no tienen a Cristo, porque igual están en pecado y se comen un pollo, pues eso tampoco no es. Un pollo ahogado, eso tampoco no es que Dios los va a perdonar cuando ya se entreguen a Cristo. Pero están en pecado, déle su pollo que se lo coman ellos. Pero usted que tiene la consagración con Dios, que tiene la presencia de Dios, usted no puede comerse ese pollo. Usted no puede comerse ese ratón o ese animal que se ahogó. Porque no se puede comer eso. Pero el resto todo se puede comer. Pero en estos últimos tiempos, estos tiempos peligrosos, le están enseñando a la gente que no se puede comer esto y que lo de allá y lo de acá, y eso está tomando fuerza. Todo esto que hemos leído nos enseña del carácter de la sociedad en los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en que el sodomismo está tomando fuerza en todos los países. Hombre con hombre, mujer con mujer. La degeneración sexual. 2 hombres, 3 hombres, un trío, un cuarteto. Y se unen y están teniendo relaciones sexuales entre 4, 5, entre 3 personas. El uno está con uno y el otro con otro y se entremezclan. Eso lo estamos viviendo hoy. Y para la gente hoy eso es normal. Ya es normal que un hombre con otro hombre se casen. Y es más que hoy ya hay hasta hombres homosexuales que son pastores de iglesias evangélicas. Pastores. Ahí no se sabe cuál es que es el pastor. Porque los dos son hombres. ¿Y cuál es la pastora? O bueno, le dicen pastora, pues no. ¿Cuál es la pastora? ¿Cuál es la pastora? Si los dos tienen los mismos miembros. Son hombres. Y que son pastores de una iglesia evangélica. Y lesbianas también. Y por ahí salió un sacerdote endiablado, hijo del diablo, que era, yo no sé qué, de aquí de Colombia, diciendo que, ¿quién sabe si los apóstoles eran maripositos? Nadie sabe.
decía él. ¿Quién sabe si María Magdalena era lesbiana? Eso nadie lo sabe, la Biblia no lo dice. Y eso lo están enseñando. Que no importa cuál es su condición, que Dios lo reciba a usted, porque hay una parte que dice la Biblia que el que llega a Cristo, quédese como estaba. Entonces el homosexual tiene que quedarse homosexual, la lesbiana, lesbiana. Y el drogadito también drogadito. Y el borracho tiene que quedarse borracho también. Y el asesino tiene que seguir matando porque tiene que quedarse como estaba. Entonces sacan los versículos, como le digo, del contexto para enseñar cosas erradas que no van conforme a la palabra de Dios. Aleluya. El que está en Cristo tiene que cambiar y abandonar el pecado. La Biblia dice que el que se echa con hombre, el afeminado, no heredará el reino de los cielos. Y la mujer también que se echa con mujer, no heredará el reino de los cielos. El homosexual y la lesbiana tienen al diablo adentro y tienen que entregarse a Cristo para que Cristo los haga libres. Porque el homosexualismo y el lesbianismo es un demonio malo, espíritu malo. Así como el adulterio y la fornicación y el exhibicionismo son demonios que poseen al hombre. Así también el homosexualismo y el lesbianismo son espíritus malos que poseen al hombre. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, falsos predicadores, falsos profetas, hombres que lo único que les interesa es el dinero, tiempos duros, donde la gente está perdiendo la fe, la confianza, donde las personas ya no creen en el evangelio, donde las personas han perdido la fe en Dios, en los pastores, porque hay pastores que han hecho cantidad de cosas malas, mal hechas, que han desanimado a miles de personas, a muchas personas, y la gente ya no quiere saber nada del evangelio. Piensan que todos son los mismos diablos, que todos los pastores son degenerados impíos, que todos los evangélicos son corruptos, y la gente ya no quiere saber nada del evangelio. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde mucha gente está en la iglesia, pero está más descarriado que cuando no era evangélico. Donde mucha gente está en la iglesia, pero está más mundano que cuando no era evangélico. Donde mucha gente está en la iglesia, pero está practicando cosas que a Dios no agradan. Esos son los tiempos que hoy estamos viviendo. Donde hay hombres, hermanos de la iglesia, que se están aprovechando y están viviendo con otra hermana de la misma iglesia, y pastores también que se aprovechan del privilegio de ser pastor para hacerle daño a las ovejas. ¿Y cuántos pastores, hermanos, le han enseñado a las ovejas que si se acuestan con él, que esa es la voluntad de Dios? Y como la gente no lee la Biblia, sigue a los pastores, no sigue a Cristo, sino a los pastores, entonces ellas se entregan al pastor. Y hay pastores, hermanos, que han acabado con cantidad de mujeres. Cantidad de mujeres. Es algo terrible, ¿no? Ese tiempo lo estamos viviendo hoy. Tiempos peligrosos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tiempos peligrosos. Así como el apóstol Pablo describió y advirtió a Timoteo, también orientó en la actitud que debía tener para estos tiempos peligrosos. Porque el apóstol Pablo dijo que habrían tiempos peligrosos y describió. Y en la Biblia está todo el carácter del hombre para los últimos tiempos. Todas las situaciones que se van a estar viviendo para estos últimos tiempos. Pero también el Señor, a través de los labios de Pablo, le explicó a Timoteo, para beneficio de toda la iglesia, qué es lo que teníamos que hacer para estos últimos tiempos. Y lo primero que hay que hacer para estos últimos tiempos es permanecer
en la sana doctrina. Segundo de Timoteo 3:14, ahí lo dice. Segundo de Timoteo 3:14, dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Perdón, segundo de Timoteo 4:1. Segundo de Timoteo 4:1. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es una continuación de lo que hemos estado leyendo del capítulo 3, porque es una carta. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hay que permanecer en la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero me equivoqué, hermano, de texto. Era efectivamente 3:14. Este es el segundo punto. Hay que permanecer en la sana doctrina. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Segundo de Timoteo 3:14. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Esa debe ser la actitud del pueblo de Dios, de la iglesia, para estos últimos tiempos. Hay que persistir en la doctrina. Hay que permanecer en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y que el diablo haga lo que quiera, pero nosotros tenemos que permanecer en la palabra. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Que se dañe quien se quiera dañar. Que se mundanalice quien se quiera mundanalizar. Que cambie quien quiera cambiar. Pero nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el mismo. Hay que permanecer en la doctrina. Hay que permanecer en la palabra. Aunque otros cambien. Es que la iglesia de allá, eso es la iglesia de allá. Ay, es que el evangélico hizo esto, ese es evangélico. Pero hay que permanecer en la doctrina, en lo que hemos aprendido, en lo que dice la Biblia. No podemos abandonar la palabra, no podemos abandonar la doctrina. Tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. Porque tenemos que agradar a Dios y no al hombre. Y para agradar a Dios hay que permanecer en la doctrina, en la palabra. Amén. Así que en estos últimos tiempos hay que permanecer en la palabra. Tenemos que agarrarnos fuerte de la palabra. Porque si uno no se agarra en la palabra, la incredulidad se lo arrastra. Hay que permanecer en la palabra. Porque si no, la incredulidad se lo arrastra. Si usted y yo no permanecemos en la palabra. Porque hay gente que se pone a ver videitos de uno, de otro y termina, hermano, cabezón, como un cavernícola, cabezón. Termina así. Y ay, que es que ¿cuál es que la verdad, hombre? Bendito sea el nombre del Señor. La verdad está aquí en la palabra. Lo que se le ha enseñado es la verdad. Debe estar viendo videitos, más vale lea la Biblia, la palabra. Y si ve video, esté fundamentado en la palabra de Dios. También debemos de predicar la palabra de Dios. En estos tiempos peligrosos hay que predicar la palabra de Dios. No podemos dejar de predicar la palabra de Dios. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Y si no predicamos la palabra de Dios, este mundo se va a seguir pudriendo. Pero si predicamos la palabra de Dios, la gente va a conocer la verdad. Y muchos de ellos van a salir de esa vida y se van a convertir al Cristo de la gloria. Te encarezco delante de Dios, dice 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda doctrina, con toda paciencia y doctrina. Hay que vivir la palabra, querido hermano, pero también hay que predicar esta palabra. Hay que hablar la palabra. En este tiempo difícil, peligroso, no podemos callar. Hay muchos evangélicos que se han quedado dormidos, adormecidos. Ya no predican, predican de fútbol. Se sientan a hablar de fútbol. Ay, que sí, que James Rodríguez. Ay, James Rodríguez, sé mucho futbolista. Ay, que Messi, sí, Messi, sí, ese es tremendo, ese Messi. Y lo único que hablan es de fútbol. Y no le hablan a la gente de la palabra. Otras hablan de novelas. Ahorita que ya está La Pasión de Gavilanes, eso es lo que hablan ellas. Ay, que Juan, ay, sí, se encontró con, yo no sé, ¿cómo se llama la protagonista? ¿Ah? Ay, tan santa, ustedes no saben nada. Norma. Norma, ay, no se ha encontrado con Norma. Bendito sea Dios. Bueno, yo me sé todos esos nombres porque antes esa novela es muy vieja. Y yo me la miraba antes. Me la miré toda hasta el final. Antes, pero yo ahora no veo novela. Nosotros no vemos novela aquí, gracias al Señor. Y se saben y empiezan a conversar todas esas cosas. Otras empiezan a hablar de chisme, de bochinche, le jalan a uno, le jalan a otro. Y nunca hablan la palabra. Y hablan con gente inconversa y nunca le hablan la palabra, nunca le meten la palabra. Yo no digo que usted va a estar hablando todo ahí, toda la conversa, la palabra, pero hay que meterle la cuña de la palabra de Dios. Cuando que usted se va a arrepentir, Cristo le ama, cuando se va a entregar a Dios. Hay que predicar la palabra, hay que salir a las calles a hablar la palabra de Dios. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos y si nosotros no salimos a las calles a hablar la palabra, a predicar el mensaje de Dios, pues el mundo se nos va a meter a la iglesia y eso no queremos. Queremos nosotros salir y hablar la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Predica la palabra. Sé sobrio también. Hay que ser sobrio en estos últimos tiempos. Hay que dar un buen testimonio. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta, bueno, nomás esa parte, sé sobrio, hay que ser sobrio, hay que dar buen testimonio, no hay que estar haciendo cosas que no convienen, hay que hacer cosas que realmente convengan para el camino de Dios y para el evangelio. En este tiempo hay que ser sobrio, hay que estar claro en lo que vamos a hacer. No podemos estar tomando decisiones a la ligera. Hay que estar dando pasos, pero pasos firmes y saber dónde es que vamos a dar el paso. Hay que estar sobrio, querido hermano, en este último tiempo. Pero también hay que soportar las aflicciones. Porque entre más se acerca el tiempo del fin, entre más se acerca el arrebatamiento de la iglesia, entre más se acerca el juicio para el diablo, las aflicciones van a ir acrecentando, las persecuciones, el sufrimiento va a seguir acrecentando. Pero a pesar de todo esto, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, hay que soportar las aflicciones. Amén. Ahí mismo en el versículo dice, soporta, aleluya, las aflicciones. En el versículo 5, soporta las aflicciones. Querido hermano, ¿está pasando por aflicción hoy? Dios te dice a través de la palabra, soporta las aflicciones. Soporta el sufrimiento. No desista, no desmaye, porque estamos en tiempos peligrosos. Y si tú desistes y desmayas, el diablo te puede arrastrar. Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones en oración, buscando a Dios, en ayuno, en vigilia, leyendo la Biblia, consagrándote a Dios. Soporta las aflicciones. Hay que soportar las aflicciones.
pero también cumple tu ministerio. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Ministerio nos habla de un servicio, de servir a Dios. El pastor no es únicamente el que tiene un ministerio, todos en la iglesia podemos tener ministerio. Cual sea el ministerio que usted tenga, cumple tu ministerio. No dejes de servir a Dios, en otras palabras. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero no dejes de servir a Dios, querido hermano, querida hermana que está aquí. No dejemos de servir a Dios. Sigamos sirviendo al Señor, a pesar de todo. Aunque el diablo se levante, aunque los demonios rujan, aunque el río corra con fuerza, aunque vengan huracanes y vientos huracanados, aleluya, cumple tu ministerio. No dejes de servir a Dios. Tenemos que servir a Dios, aunque estamos viviendo tiempos peligrosos. Porque si usted no haya una razón para estar en el Evangelio, nosotros tenemos que hallar una razón. Tenemos que hallar una razón para estar en la iglesia. Por eso hay que estar ocupado en las cosas de Dios, haciendo lo que Dios nos ha mandado. Usted tiene su trabajo, sí, pero eso no es lo que le va a ayudar a usted a mantenerse en la vida espiritual. Hay que cumplir el ministerio que Dios nos ha dado en la iglesia. Hay que servir al Señor. Hay que servir a Dios. Hay que estar ahí, hermano, en la brecha. Hay que decirle a Dios, aquí estoy. ¿Para qué me quiere? Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Heme aquí, Señor. No únicamente para salir a la obra, sino para estar en la iglesia, al pie de batalla, en la guerra, en la lucha. Aleluya, aunque pase lo que pase, suceda lo que suceda, hay tiempos peligrosos y esto cada vez se va poniendo más duro, pero hay que estar ahí en la brecha, diciéndole al Señor, aquí estoy, para tu gloria, para tu alabanza, Señor, para tu servicio. Tiempos peligrosos, pero Dios nos habla cuál debe ser la actitud en estos tiempos peligrosos. Permanece en la doctrina, predica la palabra, sé sobrio, soporta las pruebas, las aflicciones y cumple tu ministerio. Póngase en pie y démosle gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Dios mío. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, oh Dios. Aleluya, por esta palabra que nos has dado. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos duros. Pero pedimos tu misericordia, Padre. Pedimos que nos ayude, que nos guarde, que nos fortalezcas. Que nos levante, Dios mío. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti, oh Dios. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre maravilloso de Cristo. Rompe cadenas. Pudre los yugos, Padre. Por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra. Haz la obra, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Aleluya. Dile, Señor, aquí está mi vida. Dile, yo quiero ser como barro en tus manos. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser tu poder,
las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser tu poder, un vaso nuevo. Toma mi vida, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser con tu poder, un vaso nuevo. Una vez más, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser con su poder, un vaso nuevo. Aleluya. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Gracias. Gracias, Padre. Aquí está mi vida, Señor. En estos tiempos peligrosos, ayúdame, ayúdame, Señor, a ser un vaso nuevo, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser su poder, un vaso nuevo. Amén. Gloria a Dios. A su nombre.